Gracias por continuar con nosotros aquí en Seguridad Total. Yo soy Ana María Salazar y les recuerdo que hacia el final del programa les vamos a presentar nuestra cápsula semanal de defensa personal. El día de hoy estamos hablando sobre información secreta. Estamos hablando sobre información que tiene que ver con seguridad nacional y cómo balancear entre la necesidad de proteger esta información para que los enemigos del país no tengan acceso a esto, pero también el derecho que tenemos todos nosotros de que esta información se haga pública para entender mejor cuál es y qué es lo que está haciendo nuestro gobierno para protegernos. Aquí en México existe una institución que se llama el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, y hablamos con una de las comisionadas para que nos describiera cuál es la situación de esta información secreta en México, y esto fue lo que nos comentó. Si uno observa el sector seguridad, sí hay una cierta dispersión de la información donde demasiadas dependencias tienen facultades para recoger información. Entonces también está habiendo una suerte de preocupación al interior del sector que si se libera esa información, pues me la libera una la Procuraduría General de la República, otra me la libera el CISEN, otra me la libera Gobernación y al rato me la libera la Secretaría de Seguridad Pública sobre el mismo tema. Y tenemos el caso, por ejemplo, de hace unas semanas donde el director del CISEN presenta los datos de homicidios y 2 semanas antes había otra cifra. En un plazo de 2 semanas saltamos de 24,000 homicidios vinculados al crimen organizado a 28,000. Y eso genera una inquietud sobre la construcción de la información. Mira, un primer problema, Ana María, es que los funcionarios siguen pensando como en los viejos tiempos. Piensan, en primer lugar, que si dan información los va a regañar su jefe o a lo mejor los terminan cesando, porque hay esta idea de que la información es patrimonio del gobierno, no es de la gente. Y muchas veces, Ana María, es completamente injustificado que no den la información. Pero ¿qué debemos hacer como sociedad si es que la razón que protegen esta información es que están tratando de proteger nuestra seguridad nacional? La información de seguridad es una información delicada porque hay información que si la conocen los delincuentes pueden causarnos daño, pero hay mucha otra que sirve para que la gente se proteja y justamente fortalezca su seguridad. Por ejemplo, la información sobre los asaltos, sobre la extorsión, sobre el secuestro. Sería muy bueno que la gente tuviera esa información, primero para que ella misma, digamos, orientarla sobre cómo protegerse mejor, cuáles zonas son peligrosas, etcétera. Las entidades del gobierno federal están obligadas a responder las solicitudes de información que el público les requiera. Cada petición se entregará en la unidad de enlace de cada dependencia. Esta la turnará al Comité de Información, quien decidirá si se otorga o no. De ser negada, el interesado puede inconformarse ante el IFAI, quien dictaminará abrir la información o confirmar la negativa. Lo que hizo el instituto fue crear unos lineamientos de clasificación de información, porque necesitábamos tener un manual para los clasificadores, que son los titulares de las unidades administrativas, es decir, los directores generales, que son los que generan la información o la reciben. Entonces, este manual les indica cómo, cuándo y de qué manera pueden llevar a cabo esta clasificación. Pero hay algo aquí muy importante que tenemos que entender. ¿Bajo qué criterio se decide que cierta información es de seguridad nacional? Entonces, lo que hizo el IFAI fue reunir al Gabinete de Seguridad Nacional y tuvimos largas sesiones con los que lo integran para preguntarles ejemplos empíricos de documentos que de divulgarse pudieran causar un daño a esas cuestiones que la definición de manera ambigua señalaba. Entonces, éramos juristas, gente de las áreas de seguridad nacional, y lo que hicimos fue traducir en los lineamientos qué se entiende por seguridad nacional para efectos de acceso a la información. Y fue muy interesante porque al principio les costaba trabajo encontrar ejemplos empíricos. Ahora es muy difícil para la gente que trabaja en esas áreas determinar hasta qué punto abrir o no, pero sí hay mucho paternalismo en el sentido de pensar, ellos no van a saber qué hacer, nosotros sí. Por eso las leyes traen un diseño de temporalidad.
está bien, tú sí sabes qué hacer, pero en algún momento rinde cuentas de si tomaste bien o no la decisión. El tema es que nosotros venimos arrastrando una cultura profundamente patrimonialista donde la administración pública asume que la información es de ellos. Y esa es la cultura que a través de esta ley, estos años y los procesos democráticos se ha ido transformando en entender que, de principio de cuenta, la información es del ciudadano y en temas como puede ser de seguridad nacional o en el contexto que nos encontramos, puede tener una reserva temporal, ¿no? Que por su divulgación en este momento puede tener impactos en las operaciones o en las actividades que hace. Pero información que se construyó, que se utilizó hace 10, hace 15 o hace 5 años, podría ser, incluso en el ámbito de la seguridad nacional, podría ser perfectamente publicitada. Pero tenemos casos muy interesantes posteriormente porque la ley dice que hay información que no puedes clasificar ni por seguridad nacional si está de por medio violaciones graves a derechos humanos. Y tenemos, por ejemplo, casos de Galería 1, que es toda esa información que tiene que ver con la guerra sucia, o así se le denominó, como la guerra o los movimientos políticos y sociales del pasado, que va desde antes del 68 hasta una década después. Esa información la tenía Sedena, la tenían los Estados de la República, la tenía el CISEN, el de la extinta Dirección Federal de Seguridad, y se mandó por un decreto presidencial al Archivo General de la Nación. Pero lo importante es entender qué es lo que está pasando con la información secreta o la información clasificada de seguridad nacional aquí en México, es que nosotros como ciudadanos también entendamos la importancia de exigir que mucha de esta información lo presente el gobierno o lo haga público, sino en este momento hacia el futuro. La pregunta es, ¿cómo accesar a esta información? Vea las siguientes recomendaciones. 12 de junio del 2003. Entra en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. A partir de entonces, las 250 dependencias y entidades del gobierno federal aceptan solicitudes de información de los ciudadanos. Cuando la respuesta es negativa, el solicitante puede interponer un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, quien se encargará de garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental, proteger los datos personales que estén en manos del gobierno federal y resolver las negociaciones de acceso a información que las dependencias del gobierno federal hayan formulado. El IFAI tiene autoridad para revocar, modificar o confirmar la decisión de una dependencia respecto a una solicitud de acceso a información. Amigos, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, pero los quiero dejar con una última reflexión. Hace aproximadamente unos 8 o 9 años estaba yo impartiendo un curso en un diplomado de seguridad nacional, en donde muchos de mis estudiantes eran miembros de las Fuerzas Armadas, de Gobernación, de la Marina. Y yo les comentaba que debido a la nueva ley de transparencia que empezó su implementación en el 2002, y con la aparición del IFAI, la forma en que ellos iban a manejar la información secreta de seguridad nacional iba a cambiar dramáticamente. De hecho, yo les dije en ese momento que aún su comportamiento, su forma de actuar debía de cambiar. ¿Por qué? Porque si uno piensa que lo que uno está haciendo se va a hacer público, pues claro que se iba a ver un comportamiento diferente, particularmente en ciertas situaciones que tiene que ver con amenazas a la seguridad nacional. Dicho y hecho, todos los funcionarios públicos en este momento tienen que asumir que trabajan en una caja de cristal, en donde usted y yo tenemos el derecho de saber no solamente lo que están haciendo, sino lo que piensan hacer hacia el futuro. La importancia de la ley de transparencia es que tenemos el derecho de saber cómo se están haciendo decisiones de seguridad nacional y cuáles son las estrategias que se están implementando. Esto es un gran paso para la democracia mexicana, pero también hay que saber evaluar entre cómo proteger la información que es importante para la seguridad nacional y cómo transparentar esta información para que no vayamos a dañar la seguridad del país.
Ahora sí, amigos, se nos acabó el tiempo, pero los dejo con mi cápsula semanal de defensa personal. Yo soy Ana María Salazar y esto fue Seguridad Total.